bienvenido en este Shabbat y Shalom a todos. Nos alegramos de estar nuevamente en conexión en esta santa convocación, en esta Mikra Kodesh, que todos los Shabbat es una ocasión de congregación sagrada. Y es una alegría porque, bueno, tenemos el privilegio de pasar de una convocación en otra. Aunque él no fue prácticamente una fiesta en el sentido de cómo se entiende que es fiesta de gozo, júbilo, baile, música, comida, bebida. Hoy sí, sigue siendo el Yom HaKippurim, sigue siendo una de las festividades grandes, una de las más sagradas en nuestro pueblo, ¿vale? Pero hoy tenemos el privilegio de gozar, no solo por tener un otro día de festividad, sino no solo porque es Shabbat, sino porque tenemos un día después de la expiación del día de Yom HaKippurim, donde prácticamente entendemos que las cuentas que hemos tenido durante el año, a lo largo del tiempo, todo lo que hemos cometido a lo largo del año, consciente o sin conciencia, pues prácticamente queda en cero, ¿no? Comenzamos un nuevo año de Yom HaKippurim. Yom HaKippurim es un otro año, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y eso es bueno, es motivo de gozo y de alegría. Así que por eso la festividad de Sukkot está puesta después de que la gente, para que los que pasan de lo que es el juicio, porque si no hay expiación hay juicio, ¿vale? Pero se supone que todo el pueblo de Israel debe pasar del juicio, tener gozo de entrar en la expiación, tener felicidad después, alegrarse de la redención, de lo que trae la bendición para los redimidos. Aquí celebramos grandemente Sukkot, pero sobre Sukkot vamos a hablar después de que hacemos esta presentación. Hoy vamos a continuar en esta ocasión con la serie Profecías al Día. Seguimos con el libro del profeta Oseas. Estamos en capítulo 6. Y aquí, bueno, el título sería un llamado al arrepentimiento, que en este caso fue rechazado, ¿vale? Por lastimosamente de parte de nuestro pueblo, el llamado que aparece al principio del capítulo no se tuvo en cuenta y fue rechazado. Pero bueno, esto porque estamos estudiando las historias de nuestros antepasados. Prácticamente para nosotros hoy día nos gozamos y damos toda la cabot, toda la honra, toda la majestad, todo el honor para nuestro Elohim que nos redimió, nos dio ocasión de poder pasar por la expiación, por estos momentos de purificación, de redención, y estamos en el momento de recuperar nuestra identidad, recuperar lo que nos pertenece como conocimiento del pasado, un conocimiento que nuestro pueblo ha perdido y el conocimiento que nos corresponde como herencia, ¿vale? Porque la verdad es pertenencia del pueblo de Israel, debemos asimilarla, conocerla y así compartirla a los demás, pero obviamente no podemos dar a otro lo que nosotros no tenemos. Así que es un deber que nosotros adquirimos lo que nos corresponde para así poder compartir justamente lo que el mundo necesita para igual ser redimido. Sorange, pues por favor, apague el micrófono. Shalom familia Euris, bienvenidos aquí todos, lo veo aquí todos cuatro bien, con la nena bien abrigados. Sí, la hermanita Sorange, no sé si no, pues que Adriana pues apague el micrófono de Sorange. Bueno, el libro de Oseas, capítulo 6, un llamado al arrepentimiento que ha sido rechazado. Bueno, nosotros sabemos, por eso lo nombramos este capítulo de esta forma. Como de costumbre, pues voy a leer de la edición Corona de Jerusalén y en ciertos precisos casos voy a leer de Reina Valera porque hay ciertas palabras relevantes que mejor son traducidas. Vamos a ver verso por verso y de a poco explicar ciertas cosas que tienen que ver con la historia de nuestro pasado y lo estudiamos, lo presentamos a fin de conectarlo con nuestro presente y sacar así enseñanza para nosotros, que por eso estudiamos las escrituras, que ellas son nuestro manual de instrucción. O sea, capítulo 6, verso 1 al 3 voy a leer, son 11 versos en esta ocasión. Sí, espero que no sea muy larga, pero vamos a hacer todos los 11 versos de un tirón. Voy a leer los primeros 3 versos ahora, porque forman parte de un paquete. Dice aquí, venid, volvamos. Recuerdan que está el término que hemos estudiado en el capítulo anterior, shuv, de aquí teshuvah, de regreso, de retorno, que no, básicamente no significa arrepentimiento, sino un retorno, una vuelta atrás hacia el camino original, antiguo, ¿vale? Venid, volvamos a Adonai, pues Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él nos venderá.
Verso 2 dice, dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Y verso 3, conozcamos, corramos al conocimiento de Adonai, cierta como la aurora y su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. Bueno, el grupo de esos 3 versos parece ser una continuación al último verso del capítulo 5. ¿Vale? La oración debería ser una reacción normal de parte del pueblo de Israel. Los versos son una oración de arrepentimiento redactada en forma poética en coherencia al estilo que se presenta, como se presenta, por ejemplo, en el Salmo capítulo 44, en el Salmo capítulo 60 del verso 1 al 5, Jeremías capítulo 3, verso 22 al 25, y como vamos a ver en el capítulo 14 del libro de Osea, del verso 1 al 3, se presenta el mismo estilo de esta oración, ¿no? Una forma de oración poética. Estos 3 versos parece ser la oración del profeta Osea, quien invitaba a todo el pueblo pues para expresar el deseo de ser perdonados con el fin de que no les alcance lo que ya se anunció en el capítulo anterior que vendrá sobre ellos. Si bien en el capítulo anterior Adonai fue presentado como una polilla y carcoma, entendamos las metáforas, o como león y un cachorro que al crecer devorará a Israel, en la oración presente se describe como un médico dispuesto a curar la llaga que tuvo que abrir debido a la aparición de una enfermedad en el corazón, en el cuerpo de su pueblo. Más adelante en el capítulo 13 del libro de Oseas, en el verso 7-8, verso 7, el verso 8, Adonai se compara como un leopardo y con una osa. Osea estaba citando lo que anteriormente Job dijo, pues. Le voy a leer del libro de Job, capítulo 5, verso 18. Pues es el que hiere y el que venda la herida, el que llaga y luego cura con su mano. ¿Vale? En los días de Moisés, el Elohim viviente se describió en su justicia y en su misericordia, diciendo a todo Israel, ved ahora que yo, solo yo soy y que no hay otro Elohim junto a mí. Yo doy la muerte, yo doy la vida. Hiero yo y sano yo mismo. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Dijo esto para que esta descripción sirva a todas las generaciones, hasta nosotros, todas las generaciones de Israel, para que cuando los hijos de Israel vaya a caer en la idolatría o en cualquier otra transgresión, que sepan que a pesar de cuántas deidades son veneradas por el mundo, solo el Elohim de Israel es el Elohim verdadero. Y solo Él puede herir, y es Él aquel que puede sanar la llaga de su pueblo herido por su propio pecado. Esas expresiones tienen como propósito reconectar al transgresor con su pasado. Es una invitación a recordar las experiencias pasadas donde a causa de la infidelidad han sufrido desgracia y que el mismo Elohim quien permitió que la llaga, que llegue la desgracia sobre su pueblo y así tenga heridas, es quien se mostró en limpiar, en curar, en restaurar la salud del pueblo hebreo. Creo que todos conocen el capítulo de Ezequiel 35, 34, 35, 34, bueno, donde se presenta, yo sanaré, yo buscaré a la enferma, la curaré, la llevaré sobre mis hombros. Bueno, todos conocen la parábola del buen pastor, en Juan capítulo 10, ¿vale? En todas esas citas, Él revela su justicia y se presenta como soberano, y en esos mismos versos se presenta como Salvador. Y por ser el Goel como pariente redentor y único Mashiach dispuesto a sanar a su pueblo. No cabe lugar a duda que el Elohim de Israel, que se mostró, que se reveló en el Tanaj, es el mismo Yeshua, porque aquel quien hirió a Efraín, esparciéndolo entre las naciones, vino a su mismo pueblo con el fin de restaurar la casa de Jacob en las condiciones del pacto que estableció en Sinaí. Él no solo se presentó en su soberanía como padre de Israel, aplicándole correcciones a su hijo rebelde, sino que también se presentó como un hermano, diciendo que accionará como un pariente cercano, es decir, como un Goel, trayendo sanación y restauración sobre sus parientes afligidos. Así que en Jeremías capítulo 30, verso 17, así dice, sí, haré que tengas alivio, que tus llagas te cure, dice la palabra de Adonai, obviamente, porque la repudiada te llamaron.
Sión de la que nadie se preocupaba. ¿Vale? Entonces sabemos bien que llegó a ser repudiada porque hemos visto en los capítulos primeros del libro de Osea que sus hijos fueron llamados no pueblo, lo a mí, ¿vale? Sin misericordia, ¿vale? Que no recibirá más, no tendrá más paso delante del Elohim de Israel, él ocultará su cara y por ende serán desechados. Así que de aquí recibió una carta de divorcio, fue repudiada, ¿vale? Porque repudiada te llamaron Sión de la que nadie se preocupaba. Bueno, ¿qué sucederá? Pues el Redentor, entre sus deberes, obligaciones, tiene que restaurar la suerte, digamos, la necesidad de su pariente más cercano para traerla así como se presenta, que tenga alivio, que cure la llaga y que la restaure en sus derechos, ¿vale? Esas expresiones tenían como fin dejar claro al pueblo hebreo que si será afligido, esto no sucederá porque un poderoso rey ajeno vendrá a conquistarlos, porque esto nunca habría de ser posible si mientras el pueblo seguía en obediencia a la Torá. En el caso que una aflicción vendría sobre los hijos de Israel, ellos deberían saber que esto fue permitido por una causa que debe ser relacionada con posibles transgresiones. Desde esa perspectiva, deberían tener claro que no habría de ser el imperio sirio el que se apoderará de ellos en el futuro. No en aquel momento, sino que esa ya está una profecía para lo que va a suceder en breve. Pero en aquel momento no tenían esta preocupación. Pero al ver que va a venir el imperio sirio, cuando vendrá el imperio sirio sobre ellos, debería entender que esto mismo no sucedería porque el imperio sirio es tan poderoso, sino porque el mismo Elohim de Israel es quien, al retirar su mano protectora de sobre Efraín, ellos habrían de caer fácilmente en las manos del enemigo, ¿vale? Por eso, durante las 10 plagas, Moisés no dijo, mira, llegarán las langostas y comerá toda la hierba, sino la nombró langosta, porque no fue la langosta la que comió, sino prácticamente fue el Aleph Tav, el Elohim creador, quien anunció que destrozaría la tierra de Egipto, y es lo que hizo a través de las langostas. Entonces, las langostas solo fue un medio a través del cual él se presentó o que él usó como medio para destruir la tierra de Egipto. Lo mismo sucedió con el imperio sirio, ¿vale? No era el problema no eran los sirios, sino ellos solo eran un instrumento, pero el problema eran ellos, porque abandonaron la roca en cual tenían que tener confianza y que le proveían escudo, ¿vale? Esto es un principio activo para todas las generaciones, en todos los casos, porque esto no cambia. Por eso estudiamos el pasado, porque nos enseña los principios para el presente, nos proyecta luz para entender qué sucedió y por qué sucede que llegamos en ciertas situaciones donde pasamos ciertas aflicciones y nos preguntamos por qué. Bueno, si estudiamos el pasado y vemos por qué Israel pasó por aflicciones, entonces entendemos que la causa es una corrección, y es consecuencia muchas veces de nuestros propios actos. Desde esa perspectiva, ellos tenían que tener bien claro lo que iba a suceder con el imperio sirio que iba a venir sobre ellos. Pero a la vez la esperanza está aquí, cerca de ellos, y es que ellos quieren indagar, si es que ellos querían indagar, como nosotros también somos llamados para ver qué sucede, para, en el caso que llegue algún problema, la solución siempre aparece aquí en el texto, porque el deber que nos corresponde una vez que nos llega cierta aflicción, tenemos que entender que es un método que Adonai, como hemos estudiado en el capítulo anterior, es un método que Adonai usa, un contexto que Adonai usa a fin de tratar de reconciliarse, o que nosotros nos reconciliemos, mejor dicho, con Él, porque no es Él que tiene problema con nosotros, nosotros somos los que tenemos problema con Él, porque hemos huido tras otras deidades, ¿vale? Así que Él siempre aprovecha estas ocasiones como método de corrección para reconciliarnos, para determinarnos que nos reconciliemos con Él como creador, hacer de Él nuestro defensor, porque Él puede devolver el resplandor de nuestro pueblo tal como había en el tiempo pasado, en la antigüedad, ¿no? Con el día de Salomón, ¿no? Donde todo estaba oro y plata y piedras preciosas, ¿no? Y será el resplandor más grande que alcanzó nuestra nación, un tiempo de Shalom.
Esta palabra maravillosa se encuentra en el Salmo, hay una palabra maravillosa que se encuentra en ese Salmo 130, verso 4, donde dice, mas el perdón se halla junto a ti para que seas temido. ¿Vale? Una cita que, bueno, necesita su explicación. Este verso declara que por grave que sea nuestra herida, no está perdida la esperanza de la cura. Hay lugar para la misericordia y aún hay esperanza de perdón. La corrección de un padre es para sanar la mala conducta y por lo tanto el pueblo, como un buen hijo, debe aprender que a pesar de que nuestro padre nos ha herido, esta herida no es tan grave para que él no pueda curarla. Mas el perdón se halla junto a ti para que seas temido. Bueno, hablando en un contexto de juicio, de corrección, ya saben que los juicios de Elohim no es para destruir, sino es para enderezar, para corregir, ¿vale? Y el propósito de la corrección, aquí se manifiesta la gesed, la misericordia, para perdonar, siempre cuando hay un alma dispuesta a hacer teshuvah, volver hacia él. Aquí, para que él sea honrado, él restaura la bendición del alma afligida. Por eso, está la bendición de gozar después de pasar Yom HaKippurim, porque aquí no solo honramos al Elohim por darnos este privilegio de tener redención. No sé si os dan cuenta, porque yo pensé hace un momentito, entre todos estos vecinos que tengo yo aquí, pensaba yo, somos las personas más felices. Todos se preocupan por sus pecados, van a la iglesia pagando para los muertos, dando de comida a otros para cumplir con ciertos rituales. Bueno, entiendan lo que hace uno para librar su alma. ¿Y nosotros? ¿Hacemos un ayuno? Bueno, entendemos el significado del ayuno con todo lo que él conlleva. Y ya está. Tenemos cuenta en blanco fácilmente, ¿no? Sí, maravilloso. Entonces, es un gozo, bueno, lo presento así, parece sencillo, no es tan sencillo, esto costó bastante, pero para nosotros, los que no nos cuesta tanto, porque por comparar lo que nosotros hacemos con lo que hizo el Redentor, nuestra aflicción, nuestra disposición de destruir nuestro egoísmo para volver hacia Él, en humildad, reconociendo lo que hemos hecho, para así honrarle a Él por la misericordia que Él tiene con nosotros en restaurarnos por encima, pues es nada, no se compara. Por eso en los escritos apostólicos se presenta que las aflicciones de ahora son nada en comparación con la honra, la kavod que está preparada para nosotros. Ashrei, ¿no? Ashrei. Ese término que significa hay un gozo dispuesto para los que serán redimidos, hay una bendición dispuesto para ellos. Entonces, si hemos pasado con bien de Yom HaKippurim, pues entramos y convertimos esta alegría en la nuestra. Ashrei, ¿no? Somos dichosos, somos gozosos, tenemos gran alegría entonces somos privilegiados en comparación que todo el mundo que nos rodea, que se esfuerzan para ganarse la redención y el perdón. Y bueno, el verso 2 contiene una profecía de largo alcance. Más sencillo decir, cubre el espacio del tiempo desde la muerte de la resurrección del Mashiach de Yeshua hasta el presente y 1000 años más allá de este momento, para cuando Él regrese en forma física en medio de su pueblo. ¿Vale? Esa es la profecía de largo alcance que está, bueno, es una de ellas en las escrituras, hay muchas, pero esa es una de las profecías de largo alcance aquí en el verso 2, poco conocido por muchos. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Si buscarán entre las redes de los intérpretes cristianos, van a ver que todos mantienen cierto silencio en cuanto a entender a qué se refiere con precisión este verso 2. Por lo tanto, todos los mesio-cristianos se agarran de una sola palabra que menciona esta profecía para decir que, donde dice 3 días, al tercer día hará resurgir, ellos por lo general se agarran de este término tercer día, el día 3, y piensa que se refiere al tercer día en cual Yeshua salió de la tumba, por corazonadas de buscar conexiones entre los términos, ¿vale? Pero en realidad solo es una interpretación sacado de un principio, que es sacar el texto de su contexto, porque en realidad ignoran que a continuación el texto declara
en su presencia viviremos. En realidad, solo sus discípulos vieron, unos cuantos de sus discípulos vieron, y esto por un cierto corto de tiempo, su misma presencia, la presencia de Yeshua, por unos 40 días, ¿vale? Después de cual subía al cielo mediante... subía al cielo. Bueno, ya saben, en Hebreos capítulo 1 se presenta en verso 11 que fue rodeado por una nube y fue alzado. Y se presentó a los dos malachim que dijeron que de la misma forma volverá, ¿vale? Prácticamente en su presencia viviremos, como según interpretan los cristianos, que este concepto del tercer día nos hará surgir, se refiere a la resurrección del Mesías. No tiene mucho respaldo porque solo pocas personas en Israel, prácticamente algunos de sus discípulos, presenciaron y vivieron por poco tiempo, 40 días, en la presencia literal de Yeshua. Que Él nos trajo vida, sí es cierto, pero eso no es el cumplimiento de esta profecía, ¿vale? Una vez que Él se subió al cielo, como está escrito en Juan 14, solo mediante su espíritu, ¿vale? Aquí sentimos la presencia de Él, pero no viviremos, como dice, y en su presencia viviremos. No viviremos en su presencia. Bueno, prácticamente. Solo en espíritu sentimos que Él está con nosotros, en nosotros y con nosotros, como se presenta en Juan capítulo 14. No me verán más, ¿vale? Pero sí me verán en ustedes, ¿vale? El texto está bastante preciso, tenemos un buen estudio en este sentido sobre este capítulo en relación con los temas sobre quién es el Ruach, el Espíritu Santo. Nosotros, aquellos que hemos seguido el camino de regreso a la raíz de nuestra fe, hemos hecho esta teshuvah, sabemos que esta profecía no tiene tanto que ver con el Mashiach, sino más bien con el momento de la sanación de las muchas llagas que tiene nuestro pueblo. Obviamente que toda esta sanación implica la obra redentora de nuestro pariente cercano, es decir, de Yeshua. Pero dado el contexto de esta misma profecía, el texto enfatiza el favor que se le hace a nuestra nación, y hacia esto centramos nuestro entendimiento, porque la suma de las profecías nos edifican en esta comprensión. Profecías como las que se encuentra en Isaías capítulo 26, verso 19, Ezequiel capítulo 37, que todos creo que conocen este capítulo, Daniel capítulo 12, verso... Bueno, quitan toda posible duda en cuanto a la aplicación de este texto hacia el presente y el futuro de nuestra nación hebrea. Bueno, voy a leer aquí esos dos versos, Isaías capítulo 26, verso 19. Dice, revivirán tus muertos, hablando del pueblo de Israel, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. La otra cita que le voy a leer, porque Ezequiel 37 sobre la valle de los huesos secos, creo que todos conocen que hablan de, según el contexto, del ejército de Israel que está enterrado en el polvo. Un polvo es un símbolo de las naciones en cual fue diseminado y esparcido el pueblo de Israel como polvo, ¿vale? Aquí hemos visto en el contexto de nuestro estudio que Israel sería trillado y esparcido, Israel sembrado entre las naciones, ¿vale? Enterrado como unas piedras pesadas en el fondo de las aguas, pues así se presenta Israel, que va a ser resurgido, van a ser sacadas, las aguas se abrirán y el pueblo será sacado de, bueno, los 12 tribus como símbolo de los 12 piedras serán sacadas a la vista de todos del fondo de muchas aguas, y ellos serán pasadas en la tierra prometida y formarán lo que se llama el templo viviente, ¿vale? El templo del Elohim viviente. Daniel capítulo 2 es la otra cita, capítulo 12 verso 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, hablando en el contexto de la cita anterior de muertos, persona que ha muerto, se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Bueno, por aquí muchos entienden que este capítulo y estas citas hace referencia a los muertos físicos, pero en realidad no se refiere a muertos físicos, sino muertos como Israel,
es considerada una nación enterrada, como se presenta en Ezequiel 37, cable, como una valla de huesos secos. Al ser esparcidos entre las naciones, se presenta como una nación. No está aquí el cable, tienes que ver. Como se presenta como llamados del polvo de la tierra a volver a la vida. Entonces, en este contexto es lo que presentan las escrituras. Entonces, si bien en el capítulo 5, el verso 6 y el verso 15, se profetiza que Adonai esconderá su rostro apartándose de nuestro pueblo, la expresión en su presencia viviremos quiere decir que nuevamente el pueblo de Jacob gozará, porque nuevamente tendrá el favor de ver la luz de su rostro, del rostro del Elohim de Israel, que nos resplandecerá como en antiguo, según presenta la bendición arónica. Hay un buen estudio que está solo disponible en PDF, no sé si lo hemos presentado en audio. ¿Cómo se llama sobre los 3 días? En el tercer día resucitará. La descendencia de Jacob o algo así, ahora te digo. Ahora vamos a decir, hay un buen PDF donde esta cita está mejor explicada. No le voy a hacer toda la presentación de lo que quiere decir este verso 2. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Les recomiendo este PDF que es bastante bueno, mucho más Profecía de concreto. tiempo para los hijos de Jacob. Profecía de tiempo para los hijos de Jacob. Para los que no tienen el PDF siempre, si están dentro del grupo en defensa de la verdad hebrea en Facebook, pueden descargarlo desde allí. Si están aquí en la comunidad y alguno de ustedes no lo tienen, puede pedirle a los administradores, a mí, a Mariana, a la hermana Irina, o los que están por internet, pues igual no los puede pedir a través de los links del número de teléfono que está siempre en todos los vídeos al final siempre está en todos los vídeos al final. Hay una pantalla donde se presenta aquí una carpeta con la invitación a la comunidad con el número del teléfono y así pueden pedir el PDF. El verso 3 nos enseña que cuando nos esforzamos en conocer al Elohim de Israel, Él se revela a sí mismo hacia nosotros, porque está escrito que se dejará encontrado por aquellos que lo buscan con sinceridad de corazón. Él declaró en Jeremías capítulo 29, del verso 13 al verso 14. Y además declaró en este mismo capítulo 29, verso 13 al verso 14, dice, si me encontrarán, dice Adonai, si me encontrarán, es muy, muy bonita como se presenta aquí en esta traducción, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Si me encontrarán, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. No. Creo que a eso es bastante bonito para decir amén. ¿Y por qué lo decimos amén? Hemos estudiado sobre amén porque es fiel a su propia palabra. Entonces siempre que decimos amén, invocamos su identidad, su nombre, sus atributos. Recurrimos a su palabra para que se cumpla o para que Él la cumpla. Esta es la esperanza que mantiene viva la emuná del pueblo de Israel, aún estando en exilio entre las naciones del mundo. El poder de la esperanza en las palabras de Adonai es la fuerza de Israel entre las naciones. Por lo tanto, si deseamos regresar a la tierra de nuestros antepasados, para vivir para siempre y eternamente en completo shalom, gozando de su sanación completa, debemos hacer lo imposible si es necesario para conocer a nuestro Elohim. Esta expresión conocer es usada dentro de un contexto de matrimonio, donde la pareja entra en el círculo más íntimo, donde ninguna otra tercera persona, quien sea ella, incluso los hijos, padres, todos aquí están excluidos, no pueden entrar, ¿vale? De aquí que teniendo en cuenta esta forma íntima de conocimiento que solo es alcanzada entre un varón y una mujer, unidos en el círculo del matrimonio, fue elegida para ser usada en cuanto a entrar, como expresión aquí, para expresar este entrar en intimidad con el Elohim de Israel. Es el propósito de todos los reglamentos estipulados en la Torá, que el ser humano redimido entre en esta área más cercana posible con su Creador, y esta cercanía es comparada con la intimidad que tiene el esposo con su esposa.
Otra expresión que está aquí en estos textos como la aurora o como el alba, según la traducción de la edición que usan, quiere decir que Adonai como Redentor de Israel vendrá, por cierto, en socorro a su pueblo, y este momento es indicado que será tras una oscura noche de calamidades. Este momento será tan maravilloso para nosotros y la vamos a recibir tal cual se describe en 2 Samuel capítulo 23 verso 4, donde dice: como luz matinal al romper el sol en una mañana sin nubes, haciendo brillar tras la lluvia el césped de la tierra. Bueno, hermosa poesía para los que le gustan, pero la poesía en el texto hebreo no es mera poesía, oculta demasiada cantidad de información, y al verla en el contexto en el cual estamos presentados, pues es maravilloso el sentimiento del gozo que se expresa. Termina el verso diciendo, verso 3 diciendo: vendrá a nosotros. ¿Vale? No vendrá al mundo, vendrá a nosotros. ¿Cómo? Como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Vale? Son hebraísmos. Nosotros, esta palabra, toda mente que tiene un entendimiento sano sabe que esta palabra identifica en exclusividad al pueblo de Israel, porque sobre ellos declaran toda esta suma de palabras que estamos estudiando. Obviamente una mente hebrea que sabe que estas palabras son dirigidas para él puede entender las metáforas empleadas aquí, donde el Redentor de Israel viene a ellos, de modo como las dos temporadas de lluvia se recibían en Israel. En el antiguo Israel, porque en el moderno ya hay sistemas de riego, en el antiguo Israel, en el pasado, la única manera en que las cosechas eran regadas era a través de la lluvia. Así que los agricultores esperaban por la lluvia con gran anticipación. Eso es un sentimiento que nosotros debemos tener en cuanto disponernos anticipadamente a recibir lo que Él prometió que nos dará, ¿vale? Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. Estoy segurísimo que la mayoría de nosotros ni sabemos que esta profecía la estamos viviendo. No nos damos cuenta que estamos en el pleno cumplimiento de ella. De hecho, estamos en entre las dos temporadas y la mayoría hemos disfrutado ya de la primera fase. Estamos entrando en la segunda. Pues la lluvia tardía se esperaba al final del año agrícola. ¿Cuándo se termina el año agrícola? Una vez con las cosechas que se preparaba para la festividad de Sukkot, ¿vale? Con la cosecha que tenía lugar en el 7º mes, allí se acaba con el año agrícola, ¿vale? Da comienzo una nueva etapa. Se esperaba la lluvia tardía, pues se esperaba al final del año agrícola, ¿vale? Y era la primera lluvia en la temporada de otoño. La lluvia tardía empezaba por el mes de Etanim, el mes en cual nos encontramos, que es el 7º mes hebreo. Su propósito servía para preparar la tierra para la nueva siembra de semilla. La segunda temporada de lluvias es llamada la lluvia temprana. Esta serviría para preparar la cosecha al dar fuerza a que los granos de cebada maduren y las espigas de trigo pues inicie su crecimiento. Ya sabe que entre las semillas de grano de cebada y la de trigo hay exactamente 50 días. Por eso tenemos la festividad, una festividad que hace un conteo de 50 días entre Bikurim, entre que se presenta la primicia de la cebada y la que se presenta la primicia del grano de trigo, 50 días. Entonces, la lluvia de primavera o la segunda temporada de lluvia tenía el propósito de forzar el grano de cebada para que madure, para que entre en Aviv y así dé comienzo al nombre del primer mes hebreo y preparándose para las festividades que están en el primer mes. Y 50 días más tarde, pues la lluvia daba fuerza a las espigas de grano de trigo que maduren. Recuerden que cuando cayó la plaga, la octava plaga, me parece que era, ¿no? La del granizo, destruyó toda la cebada porque ya estaba Aviv, las espigas ya tenían los granos de cebada ya preparados para su madurez, no estaban maduros pero a punto, ¿vale?
suficientemente maduros. Por eso este estado se llama Aviv. ¿Vale? Mientras los granos de trigo se menciona que no fueron destruidos porque estaban ya muy tiernos, muy chiquitines. Entonces lo que hacía la lluvia es dar fuerza a estas espigas de trigo para que crezcan y produzcan una cosecha grande para la festividad de Shavuot. ¿Vale? Estas eran las dos lluvias. La lluvia temprana caía al inicio de la primavera. Evidentemente la mención indicaba que tal como se esperaba y actuaban las dos lluvias, Adonai accionará sobre su pueblo dando comienzo al inicio de la sanación de la nación hebrea. Primero, enviaría su palabra para que su ruaj actúe. Ya saben que el espíritu es presentado como símbolo de la lluvia, del agua. Uno de sus propósitos se presenta en el lenguaje metafórico de esta forma, como las gotas de agua. Pues el espíritu del Elohim viviente, del Elohim de Israel, tenía como propósito actuar como lluvia tardía, procurando preparar la tierra de los corazones de sus hijos, con el potencial para que en esta se siembre la semilla de la verdad hebrea, ¿vale? Para que esta semilla, al ser sembrada en sus corazones, como es el concepto, hemos estudiado un poquito sobre la letra Nun. La Nun es la semilla con su potencial de romper, de tener vida, ¿no? de agarrar raíces. Él sembró, su espíritu, pues preparó en los corazones de sus hijos, al señalar entre las naciones el momento de la restauración, anunció la disponibilidad de esta lluvia o el derrame de esta lluvia, y en los corazones de muchos hijos se prepararon para recibir esta lluvia. Bueno, ahí tenemos el despertar de lo que son conceptos de raíz. Bueno, lastimosamente apareció la idea de raíces hebreas, pero en realidad solo hay una fe hebreo-israelita, y esta fe tiene potencial de agarrar en los corazones de los hijos de Israel, dar buenos raíces y producir buenos frutos. Al final, una segunda lluvia dará fuerza a que los granos de cebada, como las espigas llenas de grano de trigo, maduren una excelente cosecha, que habrá de ser de grato olor, resultar de grato olor para el Elohim de Israel. ¿Vale? Recordamos que los propósitos de las 3 cosechas, temporadas de cosechas, es presentar o servir como una descripción sobre la redención que se operará en los hijos de Israel. Los hijos de Israel, vale, bien dicho. Pero, volviendo al presente de los días del profeta Hosea, las evidencias revelaron que la buena intención que tuvo el profeta tras esta invitación a una auténtica Teshuvah Shelema, es decir, un retorno completo, cuyo fin tenía que ser una Refuah Shelema, es decir, una sanación completa, no era o no resultó ser la voluntad del pueblo para aquel entonces. Todo lo contrario, lo único que mostró el pueblo de Efraín fue una forma fingida de Teshuvah. De aquí la preocupación de Adonai en el siguiente verso. Dice verso 4: ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Es interesante que les mencionan los dos, porque la mayoría piensa, la casa de Efraín se le dio una carta de divorcio, nosotros bien. No, las escrituras presentan, y hemos vuelto a presentar evidencia, que los dos son iguales, incluso peor. La casa de Judá se presenta más desagradecida que la casa de Efraín, cometiendo peores transgresiones, de modo que en las escrituras se presenta que, con contraste con lo que hizo la casa de Judá, Babilonia es una virgen, y que la casa de Judá se presenta como madre de Sodoma y Gomorra, que son presentadas igual como 2 hijas. ¿Vale? Bueno, ¿qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Vuestro amor, hablando de la suma de todo lo que es Jacob, de todo el pueblo de Israel, no solo de la casa de Efraín, vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Bueno, vuestro amor o vuestra lealtad sería una forma mejor de traducir este texto.
En realidad el término hebreo usado aquí no es ahavá, ya saben que amor es ahavá, pero en el texto hebreo aquí no se habla de ahavá, sino que se presenta gesed, es decir, vuestro gesed. Gesed es lealtad, fidelidad, bondad, misericordia. Bueno, son sentidos que se le puede dar a este término. La forma en cual Israel reflejaba su fidelidad para con el Elohim de Israel era a través de la piedad que ellos mostraban día tras día. Y no es que no habían piedad en el pueblo, sino que la forma en cual ellas mostraban la fe que tenían era muy superficial. De aquí que se compara como un vapor que se esfuma rápidamente una vez que los rayos del sol empiezan a calentar el aire. Vimos en el capítulo anterior 5, verso 6, que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios de animales, pero como habían perdido el verdadero conocimiento sobre quién era el Elohim de Israel, perdieron el poder de la misericordia y por esto Adonai tenía un pleito en contra de ellos, como también hemos visto en el capítulo 4 en verso 1. Adonai tiene un amor leal, pero no así fue el amor de su novia Israel. La verdadera Javá, que es amor leal, fiel al pacto, a la alianza, al compromiso, se muestra en preocupación hacia el estado del alma de la pareja. Lastimosamente, el amor de Israel fue preocupadamente desleal. Cuando el sentimiento negativo de uno se convierte en su forma de ser o en una forma de ser, esta misma manera de ser llegará a servir como instrumento de juicio y condena. Como vamos a ver más adelante en el capítulo 13, el tipo de amor que mostraba Israel hacia su Elohim, es decir, hacia su esposo, entendamos que en este contexto del libro se presenta a Adonai siempre como esposo de Israel en la luz de la ilustración del molde, del tipo que es Oseas, ¿vale? En este caso, el amor que mostraba Israel hacia el Elohim de Israel como su esposo era un amor que es comparado con una nube perecedera. Y tal como se esfuma la niebla ante el sol, asimismo se esfumará Israel. Creo que todos vieron por la mañana el rocío aquí, una nube no muy densa, bastante baja, casi al nivel de la hierba. A medida que sale el sol, que se levanta el sol, pues esta niebla desaparece, ¿vale? Es así como es comparado. Al ver la naturaleza, conocer la vida práctica de la naturaleza, se entiende las metáforas, lo que se transmite, se convierte en una forma de vida. Si conocen este fenómeno de la naturaleza, pueden entender con qué es comparado la forma de piedad, de fe que mostraba en Israel para con su Elohim. Adonai informó a Israel a través del profeta Osea, vamos a adelantarnos un poquito, está en el capítulo 13, verso 3, que el reino del norte se presentan o serán como la niebla de la mañana y, la otra comparación, el rocío de la mañana. ¿Qué pasa? Pues pasa. Como sale el sol, el rocío y la niebla se esfuma, desaparece enseguida. Es decir, es algo de un instante. Es así la fidelidad del pacto. No tiene un compromiso. Entraron en alianza, pero no con firmeza. ¿Vale? Y también sigue el verso 3 del capítulo 13 diciendo otra comparación. El tamo, que Israel es como el tamo que la tempestad arroja en la era, y también como el humo que sale de la chimenea. Bueno, son alegorías conocidas de la vida práctica que ellos tenían como personas que trabajaban al campo. Entendía bastante sencillo esa referencia. Tamo es una paja que tras ser golpeada para separarse así los granos, es tirada en el viento al suelo para convertirse, bueno, o bien en el pasto para los animales o bien en abono, ¿vale? para fertilizar la tierra. Lo que son será lo que los consumirá desde adentro hacia afuera, ¿vale? Es lo que presenta la cita. Y eso es un principio igual activa. Dime, conocen el dicho, dime lo que comes para decirte lo que eres. Dime con quién te asocias para decirte cómo eres. Bueno, hay estilos que desde aquí salen desde este principio, por eso yo lo presento así, lo que son, lo que eran Israel, la forma como vivían, cómo se presentaban. Esa fue la forma que era razón para ser destruidos, o eso los habrá de consumir desde adentro
hacia afuera. Verso 5, por eso les he hecho trizas por los profetas. Por eso les he hecho trizas por los profetas, dice Corona de Jerusalén. Los he matado por las palabras de mi boca y mi juicio surgirá como la luz. Tal como se declaró en Jeremías capítulo 5, verso 14, ustedes pueden leer hasta 2 versos, así no avanzamos más rápido. Y también luego en Isaías capítulo 49, verso 2, las palabras directas de los profetas no han sido de agrado al pueblo, nunca. Pero aún así, estas palabras jamás han fallado en alcanzar su cumplimiento. Hay una razón por cual los profetas venían y aún vienen con palabras severas e hirientes para sacar a la luz el pecado del pueblo y llamar al arrepentimiento. Si una persona está justificada en su forma de pensar y vivir, no se sentirá atacado por ninguna palabra de reprensión. Es decir, si uno sabe que es correcto, vive conforme a los principios de la Torá, pero vive dentro de un pueblo, entonces al pueblo se le transmite una cierta, o en medio del pueblo se lanza cierta palabra de reprensión. ¿Quién cree que se va a sentir atacado e indicado? El que vive conforme y contento. Shaul declara bien claro, la ley es temible para el que vive en coherencia con los principios de la ley. No, dice, la ley es temible para el transgresor. Entonces, el ladrón se sentirá mal o se sentirá indicado cuando la ley dirá, no robas, has robado. ¿No? El pueblo de Israel en Zacarías se presenta el rollo grande, el profeta es Zacarías, y Adonai le dice, me roban. Vienen Malaquías, que son paralelos, y escriben capítulo 3, creo, o 4, 3. Y el pueblo atrevido preguntan, ¿nosotros te hemos robado? Es decir, se sintieron. ¿Nosotros? ¿Qué va? Nosotros no te hemos robado. Y Adonai dice, sí. Como dijo a la esposa de Abraham, ¿por qué te ríes? Que yo me río. No me río. Sí, te ríes. Así Adonai dice, sí, me están robando. Bueno, está en el contexto de Malaquías capítulo 3. Entonces, las personas, cuando una palabra de Elohim está mandada en medio de un pueblo, el que está en conformidad con las leyes no tiene por qué, no debe sentirse indicado, no se tiene que nombrado, no tiene problemas. Entiende que es una palabra de Elohim, pero a él no le afecta. ¿Por qué? Porque sabe que no puede sentirse culpable de nada. Entonces no se siente condenado. Pero aquel que se siente en su ser que no es como debería ser, se sentirá atacado en forma directa. Y si no está presto para recibir la corrección del Padre, actuará con enojo, rechazando la corrección, y se volverá en contra de los enviados. No sé si esto le suena conocido. Yo sé que a alguna persona sí, que lo que acabo de decir le suena bastante conocido. Esta experiencia. Bueno, cuando el mensaje de la corrección no era probable que ocurriera, entonces tenía que pronunciarse un mensaje de sentencia clara. Cuando el Elohim viviente envía a un servidor suyo con su palabra de reprensión y hasta sentencia, esta palabra no fallará en cumplimiento, aunque a veces solo es cuestión de tiempo. Tengan en cuenta lo que está escrito en Salmo capítulo 33, verso 4 al 9, y también en Isaías capítulo 55, verso 10 y el verso 11. Bueno, verso 6. Porque yo quiero amor. Recuerda que en el texto hebreo no es la palabra amor, es Gesed, es misericordia, mejor traducido. Yo quiero misericordia, Gesed, no sacrificio, conocimiento de Elohim, más que holocaustos. Lo que se presenta en este verso 6 fue citado 2 veces por Yeshua. En una ocasión está en Mateo capítulo 9, verso 3, y la segunda ocasión, capítulo 12, verso 17, son 2 contextos, palabras dirigidas hacia los líderes de sus días. Ellos, por igual que los dirigentes de los días de Osea, se centraban en las cosas superficiales que no eran de provecho, enseñanzas u ordenanzas que no reflejaban los propósitos del Elohim de Israel.
Esta misma actitud se revela hoy en las enseñanzas de los dirigentes actuales, quienes ponen más precio en los rituales exteriores, diciendo o haciendo creer que esos serían el propósito de la ley de la Torah. Y basta mirar en las redes ver rituales que se practican en las congregaciones mesiánicas. Ya no hablamos del cristianismo porque está fuera del caso, no forma parte de los pactos de la alianza ni son ejemplo para nosotros. Siempre nos limitamos al mesianismo y al judaísmo porque ellos dos se conectan o se identifican con nuestro pueblo, con nuestras leyes y se sujetan a ellos, al menos lo están diciendo. ¿Vale? Pero si es así, aquí lo estamos aprendiendo para ver y comprobar si es así o no. Si no es así, pues ya decimos la cosa por su nombre, que se enseña una forma de práctica y esta práctica no es coherente con las enseñanzas o con los propósitos de Elohim. Por ende, se convierten en enseñanzas o tradiciones, mandamientos de hombres, y esta se convierte en propósito, que se supone que eso es lo que enseña a Torah a hacer. Bailar con el rollo de la Torah en sus brazos, por ejemplo. ¿No? Ponerse tefilín en la cabeza y sobre las manos, ¿no? Ponerse un talit en la cabeza, hacer oraciones que ni se entiende, ni se escucha, ni se pronuncia claro, se pronuncia tan rápido que no te enteras de lo que está diciendo. El verso 6 menciona 2 de 3 factores que son mencionados en el capítulo 4, verso 6. ¿Vale? Hemos estudiado todo este capítulo entero. Y por esta falta de esos factores, dice que el pueblo de Israel llegó a ser destruido. Obviamente que Adonai no rechaza los sacrificios, porque fue él mismo quien nos ordenó todas esas prácticas. Así que el sentido de la cita declara que un sacrificio del tipo que sea, ojo, un sacrificio del tipo que sea, que no involucra una disposición personal, no puede ser aceptada como un sacrificio agradable. ¿Vale? Tengan en cuenta un detalle para no pasar por alto. Hemos estudiado el capítulo 4 completo. Aquí se habla de Gesed, de Dat, ¿vale? De misericordia, de conocimiento y de verdad. 3 factores, 3 cosas que faltan en el pueblo de Israel. Capítulo 4, verso 6. Aquí en el verso 6 del capítulo 6 se presentan 2 de esas 3 faltas. Vale, bueno, seguimos. Cuando el corazón de una persona no está involucrado en una ofrenda, el sacrificio pierde su valor de modo que no es aceptable. En Amos capítulo 5, verso 22, dijo Adonai: aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Bueno, si ustedes leerán en Levítico capítulo 2, todo el capítulo, ahí podrán ver que Adonai mismo ordenó todo un sistema de ofrendas de cereales. Como supongo que ya saben, él no se contradice a sí mismo en pedir algo y cuando su pueblo le ofrece lo que él mandó, él no se agrade de lo que él mismo pidió. ¿Vale? Eso no es normal que ocurra así, pero sabemos que eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues el caso es que cuando el pueblo olvida que todas las leyes de la Torah tienen un propósito dentro de sí, y cuando en lugar de procurar vivir en conformidad con el propósito requerido, sino que se elevan las meras prácticas a nivel de propósito, las prácticas pierden el sentido de servir como ofrenda y no se aceptan más como un sacrificio agradable. En Romanos capítulo 2, verso 1, Shaul enseñaba que la razón de las ordenanzas de la Torah era hacernos comprender que el deseo de Adonai es que seamos nosotros, es decir, nuestros seres, quienes deben o debemos presentar como verdaderos holocaustos. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No que nos inmolemos, obviamente, entendamos la metáfora, ¿no? Sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim. Ese era el propósito de las leyes de la Torah en cuanto a traer ofrendas, ¿vale? Esta clase contiene el texto, bueno, es
Quizás en vuestra traducciones no suena así, pero es una traducción bastante adecuada. Esta clase de adoración o de forma de practicar la verdadera emuná es la que realmente tiene sentido, ¿vale? Romanos capítulo 12, verso 1. Es decir, no tiene sentido traer ofrendas de cereales si tu alma, o bueno, si tu espíritu, tu ser, no está coherente con lo que estás presentando, ¿vale? No te conviertas en hipócrita, porque los hipócritas no heredarán el reino prometido a los redimidos. Entonces, tengan en cuenta que los sacrificios no son el fin, sino solo un medio para enseñarnos algo. Cuando el medio se convierte en la razón de ser, la ofrenda se convierte en una forma de ritual carente de espíritu de vida. Eso es igual a cumplir con una letra muerta, tal cual Shaul la llamó a un ritual cuyo fin solo era mostrar un exterior, cuando al Elohim viviente le interesa más bien lo que está en tu interior, antes de lo que tú reflejes, antes de ver lo que tú reflejes en tu exterior. Recuerde que a los mismos fariseos, quienes obedecían en los más pequeños detalles de la letra de la Torá, ¿vale? Yeshua los calificó así, dice: vuestra santidad debe superar a la de ellos, ¿vale? Los honró, con decir a ellos, los dio como ejemplo, dice, tiene que estar superior, ¿vale? Hay algo que a ellos no los califica en totalidad como ejemplo, por eso me eleva en la posición que yo puedo superar lo que ellos tienen, ¿vale? Eso es lo que expresa la cita. Entonces, en este mismo contexto, donde Yeshua presenta que los fariseos dan diezmo de las más pequeñas cosas, de las semillas de la Torá, él los llama cuevas de gusanos, tumbas pintados. Por ejemplo, Mateo 23, verso 23 al 39. ¿Por qué? Porque solo mostraban el adorno de la ley y no reflejaban el propósito de la Torá. La Torá viva es mostrar el resplandor del espíritu de vida que brilla desde adentro hacia afuera de una persona, ¿vale? Es decir, si una instrucción no convierte el alma, no se crea lo que llamamos, lo que se conoce como tiferes, este resplandor que trae honor al Elohim de Israel, ¿vale? Entonces, lo que se ve tras nuestro guardar de la Torá tiene los actos que hacemos, los pensamientos, las decisiones, lo que estamos haciendo, tiene que crear este resplandor que se convierte como honor para el Elohim de Israel. Esta es una ofrenda de grato olor y a la misma vez es algo que el mundo ve y dirá: ¿qué pueblo? Yo quiero también. ¿Qué leyes tiene este pueblo? Yo quiero también, porque el poder de estas leyes convierte, hace resplandecer. Pues la actitud natural de una persona que se complace, consciente o no, en el pecado, cuando se le presenta sus fallos, aparentemente lamenta sus errores, pero su sinceridad no es tal que se aleje de sus pecados, pues esa es una forma en cual se presenta aquí en el texto. Es como el amor comparado a un rocío matinal de la madrugada, que viene el sol, lo lleva enseguida. Es una forma de fe fictiva. No tiene fidelidad, es decir, no es emuná, no tiene firmeza, no es ahavá, no tiene fundamento en cuanto a conectarse con los principios. Voy a decir fallos o errores, porque no necesariamente debemos tratar de pensar en pecados tal cual se entiende según el término pecado, ¿vale? Puede ser errores que puede ser no necesariamente son voluntarios directos, ¿no? La mayoría de los que se sienten indicados con el dedo de la conciencia en general procuran contender con Adonai con ofrecerle algunos tipos de sacrificio, como por ejemplo dar una sedaca, presentar o hacer un estudio de la palabra, compartir cositas bonitas en sus redes de Facebook, en WhatsApp, en sus redes sociales, bueno, etcétera. Algo que se presenta, que uno trata de contentar, sí, contentar con Elohim, justificarse, para así tratar de apaciguar su propia conciencia. ¿Apaciguar? Apaciguar. Sí, está bien.
con él mismo y con Elohim. Dice, mira, voy a caer bien ahora porque, bueno, estoy así, voy a hacer algunas cositas buenas por aquí y todo va a estar bien. Pero este tipo de sacrificios están lejos del amor verdadero que se prueba con la obediencia. Es más sencillo elegir hacer incluso sacrificios costosos, obviamente, sacrificios que uno mismo decide dar, ¿ah? En vez de obedecer lo que Adonai le pide tras su instrucción de la Torah, ¿vale? Al estilo de Caín, quien presentó ofrenda, pero según él consideró oportuno. Es decir, en la Torah te da indicaciones bien claras, cortas y directas, no hay por qué darle vueltas y buscar las interpretaciones. Concretamente, Adonai te dice lo que quiere. Pero lo que él pide no siempre es fácil para el yo. Entonces, procuro ofrecer a Elohim algo que yo considero, no importa si me cuesta, ¿vale? Mis recursos o financieros o de energías mentales, para así pensar que Adonai se complace. Dice, vale, estará contento con lo que yo hago, ¿vale? Pero esto no es cumplir con las instrucciones de la Torah. Verso 7. Pero ellos en Adán han violado la alianza, allí me han sido infieles. Este verso tiene dos posibles sentidos. Uno, pues se compara el pecado del reino del norte con el pecado de Adán por la infidelidad que mostraron los dos. Hay algo en común, la infidelidad. Eso sitúa al pueblo de Israel en la posición de Adán, que en lugar de hacer caso al Creador, más bien obedeció la voz de su mujer. Hemos tenido también un estudio en ese sentido, ¿vale? ¿Qué fue lo primero que obedeció Adán? ¿Vale? ¿La voz de Adonai o la voz de la mujer? Pues bueno, el estudio es bastante relevante y él está disponible en el canal de YouTube y por escrito también. Y para los demás que no saben ni escuchar el audio ni estudiar los estudios, porque lean las escrituras, porque es obvio que Adonai obedeció a su mujer antes que a su creador. No Adonai. ¿Eh? Adam, no Adonai. Adán, va. Por eso de aquí la comparación. Pues de la misma manera los hijos de Israel siguieron ciegamente en pos de sus líderes en practicar la vanidad de la idolatría, en lugar de mantenerse fieles en la instrucción de la Torah, del Elohim viviente. Y el segundo punto sería el segundo sentido, debido al contexto donde ese que estamos estudiando en este capítulo, se nombra varias ciudades, porque se nombra varias ciudades donde se practicaban la idolatría. Aquí el nombre de Adán puede ser el nombre que se refiere también a una ciudad del culto idólatra. ¿Vale? ¿Sabían que hay una ciudad con el nombre Adán? Está en Josué capítulo 3, verso 16. Allí se nombra la ciudad de Adán, porque en este lugar por donde estaba esta ciudad fue que las aguas de Jordán fueran cortadas y permitieron que el pueblo de Israel cruzar en la tierra prometida. Josué capítulo 3, verso 16, en este contexto la ciudad de Adán. Puede ser una referencia a ella. Personalmente inclino hacia la primera opción porque seguir los patrones de los usos de las metáforas o de las comparaciones me da más crédito a mantener la postura de que se refiere a una comparación con Adán, el primer ser creado. Los líderes de Israel son comparados con la mujer de Adán, quien inició el pecado, misma mujer que determinó a que su marido elija pecar junto a ella. Así vimos que en el capítulo anterior, que a pesar de la culpabilidad de los dirigentes, el pueblo no es exento de la culpa, ya que por deber individual tenían que preservar la obediencia ante los principios de la Torah, según la fe hebrea, y no dejarse guiados por las atracciones ofrecidas por sus dirigentes. ¿Vale? Los dirigentes de Israel eran un antitipo de Javá, de la mujer de Adán, y el pueblo de Israel un antitipo de Adán. Adán tenía que obedecer la voz de Adonai independiente de lo que su mujer habría de decirlo. Exactamente así el pueblo tenía que obedecer la Torah, los principios que aprendieron, y no hacer caso a los líderes. Pero porque lo que presentaban los líderes eran atractivo, decidieron compartir la suerte de los dirigentes a pesar de que sabía que la paga del pecado es la muerte. Así que eligieron sufrir la consecuencia del castigo junto a sus dirigentes.
De este mismo modo, como Adán eligió pecar, todo Israel se hizo culpable en Adán, porque así se mostraron culpables en elegir seguir las malas enseñanzas de sus líderes. Esta misma realidad es la que sucede hoy en las filas mesiánicas judaicas, pero esto lo vamos a ver con el tiempo, porque ahora mismo no se observa. Verso 8. Galad es ciudad de malhechores llena de huellas de sangre. Ramot de Galad se habla en Primera de Reyes capítulo 22, o se nombra en Primera de Reyes capítulo 22 esa ciudad Ramot de Galad, verso 3 al verso 37 y luego en Segunda Crónica capítulo 22 verso 5 al 6. Esa ciudad era ubicada en el centro de la región montañosa que hay una montaña que es una estructura de defensa natural de cual goza el Estado actual israelí, que así los protege de todo lo que están en esta parte de Jordania, ¿vale? Con quien tiempos antes tuvieron guerra también. Pues esa ciudad de Galad se encuentra en esta región montañosa hacia Jordania actual y era bien conocida por la violencia de sus habitantes. Bien puede que era un recordatorio, que esta cita era un recordatorio en contra del rey de Israel, ¿vale? Quien Pecayas, el rey de Israel Pecayas, fue asesinado, mejor dicho, por un complot que lo hizo Pekah. Pekah, ¿cómo se dice? Pekah, ¿no? Es un nombre. Y junto a él 50 hombres varones de esta ciudad de Galaad. Bueno, esta historia está en Segunda Reyes capítulo 15 verso 25. Eran el complot de Pekah contra Pecayas, quien era el rey de Israel en aquel tiempo. Se supone que es Adonai, porque él es quien nombra y cambia a los reyes en Israel. Pero ellos pasaron por alto la voluntad de Elohim de Israel y ellos mismos decidieron sobrellevarse sobre la voluntad del cielo en decidir quién vive y quién muere, quién reina y quién no sobre Israel. De aquí la acusación, la comparación. Ciudad llena de huellas de sangre. Verso 9. Como emboscada de bandidos es la pandilla de sacerdotes. Asesinan por el camino de Siquem y cometen infamia. Desde el tiempo de los patriarcas, por ejemplo en Génesis capítulo 33, verso 18 al 20, o capítulo 35, verso 1 al 4, la ciudad de Siquem fue un importante centro de reunión y de culto, según se presenta en Josué capítulo 24, verso 1 al 25, donde aquí se reunieron los pueblos para decidir, para tener una convocación. Y también esta ciudad era un lugar de mucha actividad política, porque así se tomaron ciertas decisiones sobre la vida del pueblo de Israel. Josué capítulo 20, verso 7, Josué capítulo 9, verso 1 al 6, Primera Reyes capítulo 12, verso 1 al 25, en la guía de estudio van a tener todas estas citas. Esta ciudad de Siquem estaba situada entre los montes de Baal y Gerizim y los dos montes de donde se presentó la maldición y la bendición. Curiosamente, ese es un dato como forma de una atención dirigida especialmente hacia los sacerdotes. Siempre que los sacerdotes de Israel iban a los lugares de sacrificios paganos, este era visto como un pecado de robo y de asesinato. Robaron la honra reservada para el Elohim de Israel y elogiaban los ídolos de piedra, leña y otros metales mientras mataban el espíritu de los hijos de Israel al llevarlos por el camino de la vanidad hacia la muerte. ¿Vale? Y aquí están aquellos sobre cual nuestro Mashiach, nuestro Redentor, dijo: vendrán muchos en mi nombre. No dirán yo soy Yeshua, dirán yo soy el elegido o el ungido. Ahora no ven la gente que dicen yo soy el Mashiach. O no, yo soy Mashiach. Mashiach es ungido. Pero ¿qué dicen? El Ruach me dijo que tengo que ir en esa ciudad y festejar aquí las festividades. El Ruach me dio no sé qué revelación, me habló un sueño, una visión, me reveló no sé qué cosa.
Esas son personas que pretenden o reclaman que son ungidas, ¿vale? Que son Mashiach. Si tenemos en cuenta el término usado en hebreo es: vendrá muchos en mi nombre y dirán yo soy Mashiach, yo soy ungido, elegido, ¿vale? Esos son los elegidos que hoy mismo enseñan o se presentan como dirigentes espirituales, como sacerdotes, una pandilla. Como se presenta en esta edición aquí, Corona de Jerusalén, como emboscada de bandidos, es la pandilla de sacerdotes. Asesinan por el camino de Siquem y cometen infamia. Bueno, Siquem tiene una historia bastante larga, pero la realidad espiritual en cual vivimos es la misma, no ha cambiado. Las escrituras solo habla en unos términos que nosotros, al ver el pasado, podemos comprender. Simplemente, pues, mover la fecha de año, ¿vale? Y mover Sion 2022 o 5993. Traspasar la realidad, observar ya o acomodar los nombres, los títulos antiguos, las expresiones, las metáforas antiguas con los términos modernos, y vamos a ver que la realidad es la misma, ¿vale? Las mismas acusaciones, las mismas pretensiones, los mismos actos, las mismas infamias, los mismos crímenes. Por aquí una hermana tuvo un sueño donde vio a su ex dirigente que tenía las manos manchadas de sangre. Bueno, la sangre de los que llevarán a perdición por enseñarle a invocar nombres blasfemos ajenos a nuestra fe, nombres en cual ellos, la gente, creerán, invocarán y no tendrán salvación en estos nombres cuando llegará el tiempo de la aflicción de la noche de Jacob. Bueno, ellos tendrán que dar cuenta de lo que están haciendo, como los sacerdotes, los dirigentes de los días de Oseas tuvieron que dar cuenta de sus actos. Verso 10. Cosa horrible he visto en Betel. Allí se prostituye Efraín y se contamina Israel. Bueno, no voy a hablar mucho sobre este verso. Sobre Betel, que se ha convertido en Bet Aven, hemos estudiado en el capítulo anterior. Así que los que no escucharon, pues les invito a que vean la explicación del capítulo 5 sobre el verso 8, ¿vale? Betel es llamado Bet Aven, y allí vimos el contexto de lo que sucedía. Adonai le llama aquí cosas horribles. Verso 11 y el último. También para ti, Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo cambie la suerte de mi pueblo. Si hay una siembra o una cosecha, es porque se había puesto previamente una semilla, que al producir raíces desarrolló planta y obviamente produjo semillas, ¿vale? Y tras las semillas pues hay una cosecha. Lo que declara Adonai aquí, ya saben que hay un buen PDF sobre la festividad de Sukkot. Creo que hay dos tipos de frutos que se presenta un profeta, dos tipos de higos en una canasta, unos higos podridos y unos higos buenos. Esos son, la hermanita Maya conoce el PDF, ¿cómo se llama? Si lo reconoce. Ahí, bueno, lo buscarás, lo mencionarás. Es un PDF bastante bueno sobre la festividad de Sukkot. Y así son presentados los hechos del pueblo de Israel. Hay frutas podridas, cosecha buena y frutas buenas. Bueno, las frutas buenas siempre serán de grato olor, porque los higos no por nada son elegidos como frutas de la festividad de Sukkot, por su sabor y por su olor, por su textura. Transmite también las características de uno de los hijos de Israel. La festividad es del Elohim de Israel, Sukkot, los higos, ¿vale? Es muy bueno en PDF, se lo recomiendo. Los que no lo tienen lo pueden pedir siempre. Entonces, recordamos que cada causa proyecta consecuencias. Todo lo que hacemos proyecta algo. De aquí que Adonai declara para la casa de Judá, es decir, le está poniendo en vista que al ver la casa de Judá los hechos de su hermano Efraín, al escuchar las advertencias y los juicios decretados sobre el reino del norte, al ignorar los hechos
Y si decidirán seguir aún en los malos caminos en cuales andaba ya su hermano, ellos mismos, la casa de Judá, habría de cosechar el mismo juicio que el reino del norte iba a cosechar, ¿vale? Porque al momento de lanzarse estas palabras, la casa de Judá no veía nada juicio sobre la casa de Efraín. Pero esas palabras sobre la casa de Efraín, en breve, como la polilla, ¿no? Como el león devoraría a su presa, hemos visto en el capítulo anterior, habrá de cumplirse sobre la casa de Efraín. Entonces, para la casa de Judá se le advierte, cuando ves, tenga en cuenta, preste atención, haz lo correcto. ¿Vale? Para aquel momento, ellos vivirían en prosperidad. La casa de Efraín, claro, vivían en prosperidad, en lujo, pero todo esto iba a ser cambiado. Y ellos, al ver los cambios, la casa de Judá, al ver los cambios sobre sus hermanos del reino del norte, tenían que saber que estos eran una acción directa de juicios correccionales, si esa es la palabra correcta, aplicados por el Elohim y Padre de Israel sobre Efraín. La casa de Judá recibió todo esto como advertencia, fue un regalo. Tenían que prestar atención a los mensajes y al ver cómo Efraín empieza a ser castigados, ellos tenían que procurar hacer una vuelta atrás para restaurar sus caminos, a fin de no compartir los castigos de Efraín. Pero bueno, hoy conocemos el desenlace de la historia y por lo tanto esta afirmación sigue siendo cierta. ¿Qué afirmación? El que no aprende de los errores del pasado se condenará en sufrir las mismas correcciones que nuestros antepasados han sufrido por sus malos actos. Recuerden que aquí y ahora aprendemos del pasado para sanar nuestro futuro. ¿Vale? Es una expresión que le he dicho en el estudio del capítulo anterior. Lección de jardinería es el PDF sobre Sukkot. Vale, perfecto, gracias hermano Luis. A pesar de que la explicación que presenté en este último verso está justificada dentro de su propio contexto, vamos a concluir este capítulo con un mensaje de esperanza, para no dejarlo aquí hablando lo malo. Bueno, no es lo malo, es la realidad. Son palabras de justicia, de juicio decretadas y sabemos ya ese desenlace. Pero hay una otra visión que igual les voy a presentar aquí en este contexto. Pues voy a citar el Salmo 14, verso 7, para concluir este capítulo sobre este verso 11, con un mensaje de esperanza. En el Salmo 14, verso 7 dice, es una pregunta, bueno, se presenta una pregunta. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? ¿Vale? No vendrá de Estados Unidos, no vendrá de las Naciones Unidas, no vendrá de la Comunidad Europea. No habrá salvación. La Escritura es clara en los Salmos. ¿Cuántos cientos, miles de años atrás está escrito? ¿Quién traerá? ¿De dónde? De Sión la salvación de Israel. ¿Por qué el Estado de Israel lo está buscando en las Naciones Unidas? Bueno, porque obviamente no lee el Tanaj. Es un gobierno más, no lee el Tanaj. Lo que es maravilloso es que no solo que nosotros en esta comunidad de hebreo israelita, que le llamamos aquí Congregación Internacional Hebreo Israelita Miredentores Yeshua, ya sabemos quién es aquel poderoso que traerá la redención de Sión, sino que en este mismo contexto se nos declara o se nos decreta cuándo va a ser posible en el tiempo que esta liberación venga. El texto del Salmo 14, verso 7 sigue diciendo, cuando cambie Adonai la suerte de su pueblo. Bueno, aquí no les dará una fecha, que todos, claro, quería saber cuándo. La fecha. Ad mate Adonai, ¿cuándo? Dice, exultará Jacob, se alegrará Israel. La edición Reina y Valera traduce este último verso 11 así. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Bueno, cuando cambie la suerte de mi pueblo cuando yo hago volver el cautiverio de mi pueblo, no es lo mismo en la expresión, pero
lo que en Corona de Jerusalén se presenta como la suerte, Reina Valera traduce con cautiverio. Entendemos que la palabra suerte en este verso no se refiere a un destino, sino suerte, mala suerte, bueno, algo que está predeterminado por los astros, por lo que sea. Porque, por cierto, espero que nadie por aquí use el término Mazel Tov. Es un término bastante rabínico. Mazel Tov se usa por lo general en todos los festejos, cumpleaños, bodas, nacimientos, año nuevo. En todas partes se usa Mazel Tov. Se suele traducir como buena suerte. Pero buena suerte no es lo que dice Mazel Tov. Mazel Tov es una expresión que invoca que los astros planetarios se alinee, ¿cómo se dice? Alinee, de tal forma, ya saben lo que dice la astrología, que resulte o que la alineación de esos astros provee una buena onda, que traiga suerte, prosperidad, bienestar a los seres que confían en ellos. Sí, me gusta la cara de la maestra Maya. Sí, Mazel Tov para nada tiene que ver con la bendición que se le invoca de parte de Elohim por providencia, por misericordia, por Gesed, sino que es una invocación a los astros para que éstas traigan bendición al pueblo. Es volver a invocar la astrología. Mazel Tov. Sí. Entonces entendamos que esta expresión suerte en este contexto no tiene que ver con eso, sino que se refiere no se refiere a un destino, sino más bien a un estado momentáneo en el tiempo. Este estado es llamado cautiverio, y esto debido a los actos que ha cometido el pueblo hebreo persistente en el pecado. La palabra hebrea usada en este verso 11 es en referencia a un castigo. Sí. Pero la misma es usada en otros contextos en referencia a la restauración. Y por eso os cité el Salmo 14, verso 7. Porque aquí la misma palabra, el mismo término, tiene el sentido de la restauración de la suerte. ¿Vale? Entendamos. Es decir, la redención del pueblo hebreo exiliado que ha estado castigado por un cierto tiempo en el cautiverio. Es decir, esparcido entre las naciones gentiles. Entonces, si Judá va a ser castigada después de Efraín, también después de que para Efraín se iniciará la obra de la redención, también se hará para la casa de Judá. Entonces, tras las dos cosechas de los descendientes de los dos reinos, la suma de los redimidos van a gozar y habrá gran alegría en Jacob. Esos son los dos sentidos de también para ti, Judá, hay preparada una cosecha en el sentido del contexto literal, hablando de la situación metafórica de los usos de la advertencia, pero también se puede, según el término que aquí está en hebreo para suerte, que en Reina Valera es traducida como cautiverio, ¿vale? Una forma de imponer un castigo con el fin de traer una corrección. Una vez que se acaba, obviamente, con el cautiverio de Efraín, que está hablando de él, en atención de Judá, habrá una restauración para la casa de Efraín, y obviamente si Efraín fue castigado y hay una promesa de restauración, después de Efraín fue castigado de Judá, y por lo tanto también Judá gozará de el despertar. Ese es el proceso de la despertar que lo estamos viviendo en cuanto a la suma de todas las enseñanzas de las profecías. Entonces tienen los dos sentidos, las dos explicaciones que le di, tanto literal como causa-efecto. Viviendo mal, pues sufrirán las consecuencias. También en cuanto a la redención, porque el término hebreo se sirve en contextos distintos, tanto para traer castigo y juicio, tanto para traer aquí redención, restauración. Cuando cambie la suerte de su pueblo, exultará Adonai, se alegrará Israel. Es una cita bonita, Salmo 14, verso 7. Bueno, aquí el término suerte lo usé exactamente como en Corona de Jerusalén, es decir, el estado del cautiverio en cual mi pueblo fue castigado. ¿Con cuál mi pueblo fue castigado? Para saber la respuesta a la pregunta ¿cuándo Adonai va a cambiar nuestro actual estado?
Debemos comprender que primero necesitamos aprender el por qué estamos donde estamos. Y no me refiero a nosotros aquí, porque en la comunidad ya lo sabemos, lo estamos ya presentando en los audios. Me refiero al nivel de nosotros como nación, como pueblo, ¿vale? Debemos comprender como pueblo que primero necesitamos aprender el por qué estamos donde estamos. Luego, sentir el consejo de contender o el deseo de... El consejo que lo hemos visto, hemos investigado en el libro de Oseas en capítulo 2, verso 2, donde Adonai nos exhorta, exhorta, contender con vuestra madre. Es decir, trate de volver a ver qué sucedió, cuestione en la historia de tu pueblo, del pueblo de Israel, que es nuestra madre como concepto, y ver qué sucedió, por qué estás donde estás, ¿vale? Luego aprender a identificar la senda antigua y hacer un shuv, es decir, una vuelta atrás completa y seguir así luego en los caminos de las enseñanzas hebreas. Esta verdadera forma de teshuvah en los corazones del pueblo hebreo hará que el Elohim Redentor nuestro vuelva su rostro hacia nosotros para traer de vuelta la sanación y el shalom que tanto necesitamos como persona y como pueblo. Amén. Bueno, hermanos, que el nombre del Elohim de Israel sea bendecido con esta luz que nos trajo sobre este capítulo, con el privilegio de poder estudiar tras pasar las festividades de Yom HaKippurim. Es un honor pues poder gozar de palabras de esperanza. No hemos quedado con el término que en hebreo se refiere al castigo, sino que también por bendición tenemos el mismo término usado en contextos de restauración, y es esta que nosotros estamos esperando a nivel de todo nuestro pueblo, no de nuestra comunidad, sino de que somos una parte chiquitina, una célula, para decir aquí, del gran cuerpo que se llama Jacob, que se llama Israel. Pues todo el pueblo está esperando la sanación completa y el vivir en shalom. Pues que el día de la redención, que nuestro Redentor se despierte como un león, en este caso, para defender, no para destruir, sino para defender a su manada, a su pueblo, y así encaminarse, presentarse como rey de Israel, trayéndonos de vuelta, porque un rey sin reino, sin súbditos, no es rey. Para que el Mashiach reine, pues necesita que su pueblo, necesita a su pueblo que vuelva a su casa, necesita su territorio. ¿Vale? Pues a él sea toda la honra, y esperamos que él se levante para hacer justicia a su pueblo, a su nombre, a restaurar lo que prometió que va a restaurar, y así con su espíritu que nos ayude pues tener luz y entendimiento en los futuros capítulos, para así concluir con esta serie bendita sobre que nos revela su nombre, su identidad, su restauración, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. A él la honra, shalom a todos ustedes. Amén.